Muy buena tarde tengan todos ustedes. Gracias por los que ya están conectados. En el día de hoy vamos a ver la clase número 3 del curso de hidráulica, dando seguimiento a las propiedades de los fluidos. Esta es su tercera semana. Vamos a hablar otros subtemas de las cualidades de que tienen cada uno de los fluidos para concluir este tema, ¿verdad? Entonces, digamos, ahorita estamos a la mitad del primer examen parcial. Nos tocaría la otra semana una clase y la siguiente para concluir vamos a ver, aquí está el calendario. Tenemos, si no estoy mal, el 5 de marzo estaríamos dando la última clase del primer bloque, ¿verdad? Y ustedes estarían evaluando 12 y 19 según la calendarización que les dé la universidad, ¿verdad? Entonces, para que ustedes estén al tanto, ¿verdad? Ya me enviaron, vi los correos, algunos que me mandaron unas correos de las personas que asignaron ustedes para que les manden la información sobre la primera, la primera presentación de la clase y con mucho gusto hoy en la tarde o en el transcurso de mañana se las estaré enviando. Quiero ver también si tengo por aquí el programa del curso. No se los he dado, por lo mismo que les comenté, que no tenía esta información en la computadora anterior. Pero si no, pues lo voy a solicitar a la universidad. Bueno, vamos a hacer una presentación el día de hoy. Aquí las tenemos preparadas. Y bueno, como les decía, el curso, pues ustedes saben, es hidráulica, su código. ¿Por qué mencionarle siempre el código? Porque eso se los piden en su evaluación, ¿verdad? Y pues a veces se puede, no sé, traspapelar eso. Tercera semana de clases y el tema es propiedades de fluidos 3. En este caso, pues sería, digamos, la última semana de este tema que hemos estado dialogando y ya después vamos a entrar ya a cualidades específicas de hidráulica ya con problemas y entonces aquí digamos de que esto es para que vayamos comprendiendo cada una de las cuestiones que tiene un fluido, ¿verdad? Cada una, por qué actúa así, por qué se da esto, ¿verdad? Debemos de comprender primero en un sistema para poderlo nosotros adaptar o modificar, pero en este caso nosotros utilizando fórmulas podemos alterar una de las cuestiones naturales que suceden en este, ¿verdad? Bueno, la clase es propiedades físicas de los fluidos, tensión superficial, cohesión, adhesión y capilaridad. Mi nombre es Efraín Calderón Astume, soy ingeniero agrónomo y soy su catedrático de hidráulica. Ahora, ¿qué objetivos tenemos de clase? Primero, el general, bueno, definir propiedades físicas de fluidos, eso ya lo tenemos claro. O sea, que ese es nuestro objetivo ahorita. Ahora, ya en los específicos, vamos a explicar y ejemplificar. La primera, tensión superficial en un fluido, ¿verdad? Vamos a tratar de explicar que primero qué es tensión, ¿verdad? Y segundo, cómo es que sucede en la vida real o cómo podemos nosotros entender. Segundo objetivo específico, explicar y explicar cohesión en fluidos, ¿verdad? Eh, porque son términos que después yo les decía a sus compañeros de otros años que al final van amarrados cada uno de los conceptos o cada uno de los programas que vamos haciendo respecto al anterior. Entonces, si no llevamos continuidad, no vamos a entender. Pero, por ejemplo, yo digo, en base a la adhesión que tiene el fluido en este sistema, sucede esto y utilizamos esto. Entonces ya no vamos a recapitular a entender qué es, ¿verdad? Sino que vamos por procesos. Permítame. Pasa adelante, por favor. Pasa adelante, por favor. Ajá.
Gracias. Gracias. Esto es hecho. Lo siento, lo siento. Gracias. La siguiente, pues, explicar y ejemplificar adhesión, ¿verdad? ¿Cómo es que se adhieren las partículas o por qué sucede en un fluido esa situación? Y la última, explicar y ejemplificar capilaridad. Eso nos va a ayudar en sistemas cerrados a entender por qué sucede eso, por qué se da esa situación física dentro de. Bueno, comencemos con la primera fase, tensión superficial. Y no quise empezar con el concepto en sí de sino que hay estos GIF en la red, donde pues por cuestiones acá del internet se ven solo las fotografías, pero esto se va moviendo. ¿Qué vemos en nuestra imagen en el lado izquierdo? Vemos un insecto, ¿verdad? Un insecto que está parado en una superficie. Pero esta superficie, ¿qué es? Es agua, ¿sí? ¿Y qué está sucediendo? Está sucediendo algo que nosotros, por nuestra masa, no podemos realizar. Él está caminando literalmente sobre el agua. ¿Y eso por qué sucede? El agua o los fluidos, en este caso, pues específicamente el agua, tiene una particularidad que se llama tensión. La tensión va a ser una fuerza contraria que hace el cuerpo para evitar que un cuerpo que quiere ingresar penetre. Entonces, hagan de cuentas que este es el insecto que quiere pararse en esa superficie, pero vienen las partículas del agua y lo empujan. Y como digamos que hay más fuerza del agua hacia el insecto que del insecto hacia el agua, el insecto no se hunde en el agua, sino que literalmente va sobre el agua. ¿Por qué? Porque la fuerza de tensión que está causando las partículas del agua es tan fuerte que es mayor que la fuerza que hacen las patas del insecto sobre el dicho fluido. Y a eso se le llamamos nosotros una tensión superficial. Perdón. Ahora vemos en la imagen del lado derecho que se ve una como gota invertida, ¿verdad? Y que de hecho tiene hasta unas aureolas ahí a la par de agua. ¿Qué está sucediendo ahí? Eso es cuando, por ejemplo, viene el insecto y sigue caminando. Ahí podemos observar que se pegó tanto al, digamos, al pie del insecto que causa una fuerza contraria. Y esa fuerza es la tensión que está causando ahí en él. Entonces no logra penetrar ahí, sino que simplemente se hacen esas burbujas, están adheridas todas las moléculas juntas y evitan que el insecto penetre en el agua, ¿verdad? O sea, introduzcan, podemos decir. Voy a ver si no me han escrito ustedes, si se están viendo las. Vamos a ver. Hidráulica, ¿verdad? Dice, la diapositiva no está corriendo, gracias. No está corriendo. Entiendo. Me dijo Mariela. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a dejar de compartir, la vuelvo a poner para ver si así se resuelve y tal vez eh, me menciona Maribel, que fue la última que me escribió, Maribel Chiquín. Si vuelven a correr, por favor. Vamos a dejar de compartir y vamos a ir nuevamente acá. Permítanme, jóvenes. Aquí estoy otra vez, sin compartir. Bueno, le voy a dar acá y. Sí pasó algo raro. Bueno.
Vamos a ponerlo acá. Pero ¿por qué me salen dos? No entiendo. Voy a cerrar esta a ver qué pasa. No, ahí se salieron todas. Permítanme, jóvenes, permítanme. No sé qué. Algo así creo que nos pasó la vez pasada, pero fue una cuestión de que sería inter. La presentación como que se había duplicado, algo así me pasó, ¿sabes? No sé por qué. Me van a disculpar mucha, como decimos los viejitos, ya mucha tecnología para uno. Bueno, entonces, vamos a poner aquí y vamos a poner acá. Ahora, por favor, nuevamente la jovencita Maribel me haría favor de revisar si sí ya se puede ver. Dice, usted está compartiendo pantalla y no la presentación cuando se amplíe en toda la pantalla y no de la presentación. Ok, así me dijo Helen Johanna. Ricardo, todavía no estaba, la quité y la volví a poner. Tal vez ahora sí me haría favor nuevamente Helen, tal vez Helen Johanna, que me dio una explicación ahí, si ve ahora donde dice la presentación tensión superficial, por favor. O alguien por ahí. Sí, ya se observa, me dijo Mariana. Muy amable. Ok, ok. Una disculpa, no sé qué, no les digo mucha tecnología. Bueno, pero ya habíamos mencionado esto, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí está el insecto que les estuve mencionando y la otra imagen que saca. El insecto ahí está intentando pararse en el agua y pues las fuerzas que hacen las moléculas del agua son tan fuertes y la fuerza de la parte interna del agua hacia arriba crean una parte que nosotros le llamamos empuje, pero esto causa una tensión y por eso se llama superficial. En la parte de hasta arriba es donde hay mayor tensión. Entonces, cuando el objeto trata de ingresar, tendría que tener una tensión más fuerte o una fuerza más fuerte en cada una de sus patas para poder meterse. Obviamente, no vamos a poder comparar un insecto a un humano, ¿verdad? Si yo me tiro ahí me voy quizás hasta abajo, hasta el fondo, ¿verdad? Va a depender de la fuerza con la que entre. ¿Y por qué les digo fuerza? Porque va a ser una masa sobre un área, ¿verdad? Va a entrar con fuerza. Entonces viene una fuerza contraria del agua que evita, pero vean, ojo, esto es importante, porque, por ejemplo, a los clavadistas, eso les explican, ¿verdad? Mire, yo me voy a tirar, pero yo no me quiero matar cuando me tira a la piscina, ¿verdad? No, la misma tensión superficial que causa el agua evita que el nadador pues tope al fondo de la piscina, ¿verdad? Tendría que tener demasiada fuerza con la que él ingresa. Obviamente, si se tiene una altura bastante alta, ahí se duplica la fuerza con la que entra, porque recuerda que cada metro que va transcurriendo se acelera con la gravedad. Entonces ahí sí, pues, o sea, si se tira bien alto y la piscina no es profunda, ahí sí va a pasar un accidente. Ahora bien, si se tiene una altura prudente y la piscina es medio profunda, pues no va a pasar absolutamente nada. A menos que él no sepa nada, pero eso es diferente a lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero es para hacerse los causa de broma. Entonces, de esa manera funciona la tensión superficial. Ahora, démosle una conceptualización a esto. Dice, tensión superficial en los líquidos. Los líquidos son prácticamente incompresibles. ¿A qué nos referimos incompresibles? Vengo yo y aquí tengo un cubo con agua.
pero en estado líquido. Supongamos que tengo una bolsa, pero una bolsa bien fuerte que no se va a romper, ¿verdad? Vengo yo y le empiezo a tratar de presionar. El líquido en sí no se va a comprimir, sino que va cambiando la estructura de las paredes, en este caso de la bolsa, para adaptarse a la fuerza que estoy haciendo yo. Ahora bien, supóngase que la bolsa es bien fuerte, yo puedo empujar que como el líquido no se comprime, no va a cambiar la forma ni siquiera de la bolsa. O sea, lo que genera que se cambie de forma es las paredes de donde está el fluido, pero el fluido como tal no se comprime. Eso es lo que yo quisiera que entiendan. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque de esa manera funcionan, por ejemplo, los gatos hidráulicos, las candelas que usan las retroexcavadoras, por ejemplo, ¿verdad? Tienen un fluido dentro de ellos. Estos son aceites que por su cualidad de ser incompresible, al tratarlos de comprimir, ellos modifican la fuerza y generan una energía hacia el otro lado que nos ayuda a hacer un movimiento, ¿verdad? Después lo vamos a ver cuando veamos el principio de Pascal, pero ahorita por factores introductorios, pues quiero que entendamos eso. ¿A qué se refiere con incompresible? Por lo que podemos considerar que su volumen no se modifica, es lo que les estoy diciendo, no va a cambiar el volumen que tiene. El gas, en cambio, se expande y comprime con facilidad. Vean, eso pasa a veces cuando hay gas en una situación, o por ejemplo, cuando ustedes están haciendo una situación mecánica. A mí me pasó la vez pasada con los frenos, ¿verdad? Si no se logra hacer el vacío necesario en el sistema, entra aire. El aire que eh, es un fluido en sistema gaseoso, ¿verdad? Entonces, este sí se comprime, pero no debe estar en el sistema. Entonces, cuando se comprime el líquido, intenta de comprimir el líquido del líquido de frenos, pues él no es incompresible, entonces él va a generar una fuerza, va a abrir y cerrar el freno. Ahora, ¿qué pasa con el aire? El aire sí se va a comprimir cuando genera una fuerza. Y en algún momento cuando yo lo libero, se frena el vehículo. Entonces puede causar una colisión. Entonces, son dos cuestiones tan sencillas, pero son dos fluidos, pero tienen diferentes cualidades. Entonces yo ya tengo claro que, por ejemplo, un líquido no se va a comprimir. Ahora, un gas sí se va a comprimir. Podemos decir que esa podría ser una diferencia bastante verídica de dos fluidos muy parecidos, ¿verdad? Tanto el líquido y el gaseoso. Bueno, ¿qué difiere? Me van a decir. Bueno, una que podemos decir alto, uno es compresible y el otro es incompresible, ¿verdad? Entonces, eso ya es un gran punto. Y eso nos va a ayudar hasta para diseñar. Bueno, ¿qué fluido le voy a poner? ¿O le pongo un gas o le pongo un líquido? ¿Sí? Ah, bueno, entonces ya pienso en sus cualidades. ¿Esto lo puedo comprimir? Sí. Este no lo puedo comprimir. Entonces tengo ciertas cuestiones. La hidroestática estudia el comportamiento de los líquidos en equilibrio. Recordemos cuando empezamos el curso de hidráulica, dijimos que la hidráulica se dividía en hidrostática y en hidrodinámica. En este caso se está hablando de la hidrostática, ¿verdad? Es decir, cuando no hay fuerzas que alteren el estado de reposo o movimiento del líquido. ¿A qué se recuerda? Si se recuerdan cuando dimos el término de hidrostática, es cuando en un sistema el fluido no se moviliza, se está en una base. Por ejemplo, yo le di el ejemplo de un lago, ¿verdad? Ahí está el lago, o podemos ver inclusive un charco, ¿verdad? Ese tiene el fluido ahí, pero como no hay movimiento, él está en un estado estático, ¿verdad? También se emplea como aproximación en algunas situaciones de falta de equilibrio en las que los efectos dinámicos son de poca monta. Ahora, aunque los fluidos obedecen las mismas leyes físicas que los sólidos, dice, ¿verdad?
Veamos si no me escribieron algunas. Buena tarde, Inge. ¿Cómo es que afecta? Carlos Antonio. Sí, Carlos Antonio me dice, ¿cómo es que afecta la tensión superficial cuando aumentamos la superficie de contacto con el agua? Caer de panzazo para que nos duela. Es exactamente eso. Es lo que pasa con un barco. Está muy bien la pregunta. Un barco, ¿qué tiene? Mayor superficie. Entonces es área, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo en la clase. Es cierto que ustedes pueden empezar a tener de masa, ¿qué les digo? 100 kilos. Pero si su cuerpo entra así los 100 kilos, hay más área y la masa se divide. Entonces, la tensión superficial va a ser dividida en cada uno de sus puntos. Ahora bien, si yo me tiro en una forma totalmente vertical sobre el agua, toda la masa se tiende a ir hacia un punto, ¿verdad? Entonces, ahí se sucede que va a haber, por eso les mencioné yo el término que va a haber más fuerza. Fuerza en un área específica, ¿verdad? Y va a lo que hablamos anteriormente de la presión. Lo vamos a ver más adelante, pero pues en base a lo que pregunta el compañero, que tiene toda la razón, a más área, menor fuerza, ¿verdad? En este caso, menor fuerza superficial. ¿Por qué? Porque se dividió. Quiere decir que no va a ser lo mismo que vengo yo y pongo una tabla, ¿sí? Que pese 100 kilogramos, pero mida 2 metros de ancho por 2 de largo. Que sea la misma tabla, pero yo la ponga totalmente vertical. ¿Por qué? Porque su área de contacto se redujo. Entonces, está ejerciendo la fuerza de los 200 kilogramos en una menor área y por ende tiende a sumergirse. Entonces, si yo me voy, como dijo el compañero, de panzazo, posiblemente no me hunda aunque yo pese mucho o me golpee. Viene el golpe por la tensión que se está dividiendo en todo mi área de mi cuerpo. Y lo mismo pasa en los barcos, ¿verdad? Porque una barca que es de acero puede sostenerlo el agua. Una de las cualidades es la tensión que ésta tiene, ¿verdad? Por supuesto que me dirá, bueno, pero también tiene un gas que tiene aire adentro y todo, y entonces eso se vuelve un sistema. Eso también es cierto. Pero el primer principio es la tensión que causa el mismo fluido, ¿verdad? Espero que me haya dado a entender la palabra. Me ha dado a entender respecto a esto, ¿verdad? Y buena pregunta, enfocada al punto. Dice, aunque los fluidos obedecen a las mismas leyes físicas que los sólidos, la facilidad con que cambian de forma hace sea conveniente estudiar pequeñas porciones en lugar de todo el fluido. Por eso reemplazan las magnitudes extensivas, que dependen de la cantidad de materia, por las magnitudes intensivas, que no dependen de cantidad de materia. La masa se reemplaza por la densidad y el peso se reemplaza por el peso específico. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir en esto? Cuando nosotros trabajamos en un fluido, vamos a enfocarnos más en la densidad de este que en este caso a la masa que este tiene, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo en un sólido, bueno, tiene 1000 kilogramos masa, pero a mí en un líquido me interesa 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? ¿Cuánta masa va a ocupar en un espacio? Eso es lo que realmente me interesa por las cualidades que este tiene. Donde alfa es el coeficiente de tensión superficial del líquido que depende de la naturaleza de los medios de contacto y de su estado. Aquí vamos a ver cómo se genera una fórmula de la tensión superficial. Si producimos un aumento infinitesimal en la superficie del líquido, la energía superficial variable es el diferencial de esta unidad, que va a ser igual a este caso al coeficiente por la diferencia en el espacio. Ahora bien,
la superficie del líquido tiende a menor energía posible, por lo que se opone a este aumento. Si la superficie ha aumentado en la dirección X, dice, el módulo de esta fuerza será, ¿cuál es la dirección X? Va a ser totalmente en la horizontal, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí me están hablando de una fórmula de ¿qué? De fuerza, ¿verdad? La fuerza va a ser igual a menos el diferencial que existe en esta unidad dividido en la diferencial en X. ¿Qué tanto se moviliza en X? Y esto va a ser igual a esta fórmula. ¿Por qué les coloco esta fórmula? Para que lo tengan como concepto de dónde surge esta conceptualización, pero es para que entendamos en sí cómo funciona la tensión como tal. Entonces, va a estar totalmente implícito el coeficiente de tensión negativo durante la distancia que recorre en el eje X. Si las dimensiones lineales de la superficie de líquidos son estas, se tiene F menos el ángulo lineal. Por tanto, el coeficiente de tensión superficial, si nosotros despejamos la fórmula, va a ser, en este caso, el símbolo de coeficiente igual a la fuerza ejercida dividido la superficie del líquido. Si situamos un líquido sobre la superficie de un líquido, en este caso, estamos hablando de dos fluidos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser agua y aceite. La tendencia del líquido a disminuir la superficie lleva a que en el límite entre la película superficial y el sólido surjan fuerzas de tensión superficial dadas en las expresiones anteriores. Estas fuerzas son tangentes a la superficie dirigida hacia el interior del líquido. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando queremos mezclar agua-aceite, verdad? Es cierto que ya de por sí, si yo entiendo lo que es la densidad, puedo entender de que por qué no se mezcla el agua con el aceite, ¿verdad? Si yo sé que el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico y sé que el aceite tiene en promedio 800 kilogramos por metro cúbico, ¿qué me está diciendo? Que el aceite va a tender a ir arriba. ¿Por qué? Porque en el mismo volumen ocupa menos masa, ¿sí? Por ende, no va a mezclarse uno con el otro. ¿Y qué sucede acá? Que el módulo de tensión superficial del líquido del agua es mayor que en este caso, que en el del aceite. Entonces, este no tiende a ingresar porque no tiene la capacidad de romper las partículas para ingresar. Entonces, por eso es que no logra penetrar. Entonces, se hace una capa de agua, una capa de aceite. Dice, tensión superficial en líquidos. Vamos a ver si preguntaron algo más. No estamos. En un fluido, cada molécula interacciona con las que le rodean. Y el radio de acción de fuerzas moleculares es relativamente pequeño. Abarca a las moléculas vecinas más cercanas. Vamos a determinar de forma cualitativa la resultante de fuerzas de interacción sobre una molécula que se encuentra en A, el interior del líquido. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a hacer un comparativo. ¿Qué sucede cuando trata de ingresar o ingresa una molécula en un fluido, supongamos en agua? De ahí hay una gráfica donde vamos a explicar, o una fotografía donde vamos a explicar qué es lo que está sucediendo. Y cómo interactúan estas fuerzas sobre la molécula que ingresa. Primero dice A, el interior del líquido. B, es la proximidad de la superficie. Voy a quitar esto. Y C es la superficie. Ya, estas tres opciones están basadas en la gráfica que vamos a ver a continuación. Dice, en cambio, si la molécula se encuentra en B, estas son las tres gráficas. Bien, ¿qué sucede? A dice
Y cada punto rojo se refiere a la molécula que estamos hablando. Cada puntito azul que nosotros observamos en la gráfica representa una fuerza que ejerce, en este caso, el fluido sobre la molécula que está ingresando. Entonces, ¿qué pasa cuando un objeto logra romper, en este caso, el acceso al agua? ¿Sí? Logra penetrar y qué está pasando alrededor de él. Y por eso, por ejemplo, cuando entra eh, un buzo al agua, se le dice, tengo que medir cuánto está de profundidad porque va a aumentar su presión. Si se dan cuenta, cada molécula azul que está alrededor de la roja, que es la que ingresó, está alrededor de esta. Digamos que podría estar de una manera coloquial parejo alrededor de él. Pero estas son fuerzas que están afectando directamente el cuerpo que ingresó. Es como que encapsularan alrededor del objeto. Porque ¿qué pasa si nosotros nos metemos al agua y metemos la cabeza? ¿Qué pasa? No es de que el agua se separe y yo estoy en un cuerpo donde no me tope el agua, no. Todo el agua me rodea y si me tomo la cabeza hasta tengo agua arriba. ¿Qué está pasando? Cada una de esas moléculas alrededor del cuerpo le está ejerciendo una fuerza hacia él, ¿verdad? Entonces, ese es lo que se refiere acá en A. Ahora dice, en cambio, si la molécula se encuentra en B, por existir en valor medio, menos moléculas arriba que abajo, la molécula en cuestión estará sometida a una fuerza resultante dirigida hacia el interior del líquido. ¿Qué es lo que sucede en B? Si se dan cuenta, en B logró ingresar la molécula ligeramente, pero no logra profundizar. O sea, no sé si se han dado cuenta ustedes que lanzan algo al agua y no precisamente todo se va hacia el fondo, ¿verdad? Hay un cuerpo que se queda ni adentro, no, ni en el fondo, ni en la parte superficial. Ese es B. Si se dan cuenta, hay un círculo que rodea a cada uno de los ejemplos que estoy dando. Pero si le ponemos ojo a lo que menciono en B, hay más puntos en la parte baja alrededor de la molécula. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más fuerzas que tienden a que el cuerpo se mantenga en la parte intermedia de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, él logra mantenerse ahí estable, podemos decir, pero no profundiza ni asciende hacia la parte superior. Y la tercera opción dice, si la molécula se encuentra en C, la resultante de las fuerzas de interacción es mayor que en el caso B. Las formas de interacción hacen que las moléculas situadas en las proximidades de la superficie libre de un fluido experimenten una fuerza dirigida hacia el interior del líquido. ¿Qué realmente es lo que está pasando? Esto es la capilaridad. Aquí hay un objeto que está en ¿dónde? En la parte superior del agua. Obviamente, pues no hay una fuerza, además de la de él mismo, que me esté obligando. Bueno, la gravedad me van a decir, sí, pero la gravedad también está afectando el agua. Entonces, en este caso, si lo hiciéramos una sumatoria de fuerzas, depreciamos la gravedad, porque tanto hay gravedad aquí como acá, porque es un cuerpo abierto. Pero supongamos que la masa que está sucediendo acá no tiene una fuerza extra acá de este lado, que sea diferente a la del fluido que lo está sosteniendo. Más del fluido hacia el cuerpo en la parte interior, si existe toda esta cantidad de fuerzas que ayudan que el fluido se mantenga. Entonces, digamos que la masa lo que está tratando de hacer es una fuerza hacia abajo fuerte que tiende a que el cuerpo quisiera ingresar, pero el empuje del fluido hace que éste se mantenga aquí arriba. Si se dan cuenta, aquí ya podemos ver como una sumatoria de fuerzas. En el caso 1, él está intermedio, está parejo todas las fuerzas alrededor de él. ¿Qué quiere decir aquí? Que prácticamente no puedo decir que el cuerpo se quiere ir hacia abajo ni se quiere ir hacia arriba. Él se quiere estar ahí estable.
¿Por qué? Porque todo a su alrededor las fuerzas están, dijéramos, parejas. En el caso B, si se dan cuenta, es una ligera fuerza hacia abajo. ¿Por qué? Porque las fuerzas de arriba se deprecian. Y en el caso C, que está totalmente afuera del líquido, sí existe una fuerza directa hacia abajo. ¿Y por qué ese es mayor? Sí, porque es la masa totalmente que quiere ingresar al agua, pero no lo puede. Entonces, si yo veo el caso contrario, el agua, aquí habría otra fuerza contraria, que sería toda esta suma de estas, que nosotros le decimos con una letra E, que sería el empuje que está causando este hacia arriba. Dice, consideramos una molécula en color rojo en el seno de un líquido en equilibrio, alejada de la superficie libre, tal como A, dice. Por simetría, la resultante de todas las fuerzas atractivas procedentes de la molécula están en color azul, según lo que les dije, que le rodean será nula, ¿verdad? Toda, en el caso A, la sumatoria de fuerzas es nula y por eso es de que podemos ver el puntito en el lado derecho sin ninguna fuerza. ¿Por qué? Porque tanto hay fuerzas hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, en la parte de arriba, en la parte de abajo, iguales. Es un espejo. Entonces, si yo sumo fuerzas, el cuerpo simplemente está ahí se mantiene, ¿verdad? Se mantiene estático en ese lugar, porque no hay ni una fuerza mayor que lo haga bajar, ni una fuerza superior que lo haga subir, ni moverse en la otra. Entonces, él se mantiene en equilibrio, ¿verdad? Ahora, en cambio, si la molécula se encuentra en B, que es la segunda situación, por existir el valor medio menos molécula arriba que abajo, o sea, menos moléculas arriba que abajo, porque hay una parte de la gráfica que vamos a observar que está como que dice más para arriba, la molécula en cuestión estará sometida a una fuerza resultante dirigida hacia el interior del líquido. ¿Cuál es esa fuerza? La masa que está del propio cuerpo que quiere ingresar al agua, ¿verdad? O sea, sí se está ejerciendo una fuerza, pero el empuje es mayor, entonces no logra ingresar y que se esté en equilibrio. Ahora, dice la tercera, si la molécula se encuentra en C, la resultante de fuerzas de interacción es mayor que en el caso B. Definitivamente, si el cuerpo está en la parte de arriba, él está ejerciendo toda su masa queriendo ingresar. Pero la resultante contraria del empuje del agua está haciendo que toda esa fuerza que hace hacia abajo también se vaya hacia arriba y logra mantener en equilibrio y él logra estar en la parte superior. La fuerza de interacción hace que las moléculas situadas en las proximidades de la superficie libre de un fluido experimenten una fuerza dirigida hacia el interior del líquido. Como todo sistema mecánico tiende a adoptar espontáneamente el estado de más baja energía potencial, se comprende que los líquidos tengan tendencia a presentar al exterior la superficie más pequeña posible. Bueno, ahora vamos a ver otro término, además de, estamos viendo, el término de cohesión. Dice, la cohesión es la propiedad con la que las moléculas de agua se atraen a sí mismos. O sea, como que dice, se pegan. Hay una molécula de agua y aquí hay otra molécula de agua. Si nosotros viéramos en un microscopio, por ejemplo, aquí hay una gota de agua y hay otra a la par. Si ellas logran físicamente juntarse en un momento cuando sentimos, se pegan. Automáticamente se unen, ¿verdad? O a veces cuando hay algo en movimiento y tiene un fluido, por ejemplo, una bocina, pero cuando se vuelven a juntar, se separan y se vuelven a juntar, ¿verdad? Es una cualidad que tiene el fluido a juntarse, a volver a estar todos unidos, pero realmente el agua es una fórmula matemática, es una fórmula química, H2O, o sea, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, pero por esta cualidad
Y sucede también en los demás fluidos. Dice, la cohesión es la propiedad con la que las moléculas de agua se atraen a sí mismas, por lo que se forman cuerpos de agua adherida a sí mismo. Dígase, gotas. ¿Verdad? Si yo pusiera una molécula de agua, posiblemente no la logro observar a simple vista, tengo que usar un microscopio. Pero una unión de esas moléculas me va a formar una gota de agua, la que cae cuando llueve, pues. Los puentes de hidrógeno, aquí ya viene químicamente, los puentes de hidrógeno, hidrógeno con más hidrógeno, hidrógeno, mantienen las moléculas de agua que fuertemente unidas. Casi es imposible separarlas, formando una estructura compacta que la convierte en un líquido casi incompresible. La misma cualidad de esos puentes de hidrógeno evitan o se hace como una malla, supongamos, ¿verdad? Para verlo a nivel macro. Imaginemos una malla y todos esos son puentes. Entonces, cuando hay una fuerza externa, pues ellos tratan o hacen una fuerza de que no se puedan comprimir y eso es a lo que se refiere acá. Al no poderse comprimir, puede funcionar en algunos animales como un esqueleto hidrostático, como ocurre en algunos gusanos perforadores capaces de agujerear la roca mediante la presión generada por sus líquidos internos. Y aquí dirán, pues, está hablando en chino. ¿A qué se refiere? Miren, pues, como la mayoría de animales estamos conformados de agua, hay unos que pues son tan hábiles que han logrado aprovechar esto dentro de ellos y poder generar algún tipo de energía. En este caso, pues, podemos ver gusanos perforadores, dice. Pero este cuatillo, si yo lo agarro, no tiene mayor fuerza, no es un taladro como sí, pero sí ha logrado aprovechar lo que tiene dentro de él para generar una energía suficiente para poder hacer su trabajo. Dice, son capaces de agujerear una roca. Puchica, si yo vengo con toda mi fuerza, le meto un golpe a una roca, posiblemente lo que sucede es que me fracture la mano. Entonces no la quiero, ¿verdad? Necesito un cincel, necesito un taladro, necesito algo para poderla fracturar. Pero y entonces un cuerpecito de un gusano, ¿cómo logra hacer esto? Entonces, todo el agua que él tiene dentro genera una presión. Si él se trata de comprimir esa agua, por como no es incompresible, ¿qué es lo que hace? Hace una fuerza contraria cuando él comprime y empuja. Entonces, esta fuerza que él está generando va a causar una fuerza directa hacia la roca y la va quebrando, ¿verdad? Aquí podemos decir que esto, la misma naturaleza nos ha dado, nos ha enseñado a hacer algunas herramientas hidráulicas que nos sirven para hacer el trabajo. Por ejemplo, nos dimos cuenta que con base a la hidráulica hay herramientas que son más fuertes que las que usamos generalmente mecánicas. Vengo yo y agarro un clavo y le pego, pa, y tal vez no le hago nada a la piedra, el clavo se tuerce, pues chico, pero es un clavo de hierro y no le pasó nada. Ahora vengo yo y agarro un tríquet y empiezo a presionar y hasta voy suavecito y suavecito. Toda esa intención de comprimir el líquido que está adentro me está generando una fuerza hacia afuera. Entonces él va saliendo con esta fuerza de tratar de comprimir. ¿Y qué es lo que hace? Y hace una presión tanta que no me tardo ni 2 minutos y ya quebré la piedra. ¿Sí? Pero es por esta cualidad que tiene. Y aquí podemos observar, si nosotros viéramos en en un microscopio, ¿verdad? O en un estereoscopio, sería en este caso, cómo es que se miran unas gotas unidas y así de cerca. Puchica, y yo creí que esas eran unas perlitas que estaban ahí o son unas uvas pintadas. No, son gotas de agua. Sí, solo que están bien de cerca. ¿Eh? Entonces, si se dan cuenta, pareciera como que fuera un racimo de uvas que están pegados, ¿verdad? Una cuestión así bien compleja. Pero así se van adheriendo cada una de las gotas de agua. Después se vuelven un solo fluido, ¿verdad? Se adapta a la forma que tienen. Pero conforme ellos se van pegando al unísono, sí se ven. Pero es porque esta cualidad, la cohesión que ella tiene.
Aquí podemos ver nosotros un escarabajo, ¿verdad? Que comúnmente le decimos una mariquita. Viene y aquí tienen unas gotas de agua, vean. Él está movilizando estas gotas de agua y se las está llevando adheridas en sus patas. ¿Por qué? Porque él conoce el sistema de la cohesión, entonces se van pegando y él logra transportar el líquido que le sirve de un lado hacia otro. Interesante, ¿verdad? Para más ellos sabían y nosotros no, ¿no? Sí me pasó a mí cuando yo no conocía esto, pues chica, dije, yo me miré, ¿verdad? Tal vez ustedes ya lo sabían, ¿no? Pero a veces con analizar la misma física que hay dentro de la naturaleza es increíble, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay un montón de procesos que nos han servido a crear máquinas al día de hoy, ¿verdad? Eh, es tan perfecto que pues lo que nos ha tocado más bien es no crear algo nuevo, sino copiar lo que ya está hecho y pues hacerlo a nivel macro, ¿verdad? Bueno, cohesión. Estos puentes se pueden romper fácilmente con la llegada de otra molécula, con un polo negativo o positivo, dependiendo de la molécula o con el calor. La fuerza de cohesión que permite que el agua se mantenga líquida a temperaturas no extremas, ¿verdad? Perdón. La cohesión en los estados de la materia, toda sustancia tiene un cierto grado de cohesión, debido en parte a la energía cinética de las partículas que la forman. Por otro lado, también se debe a la naturaleza química que estas y a las fuerzas intermoleculares. Será diferente para cada estado de la materia, en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? La cohesión se da en cada uno de los cuerpos, pero va a variar según su estado. ¿Y eso cómo sucede? Bueno, eh, por eso mencionaba grados extremos, ¿verdad? Teníamos el agua. Si el agua llega a 0 grados centígrados, es el punto de congelación. Entonces, las moléculas tienden a adherirse más, a pegarse más y a formar un cuerpo. Ahora, cuando llega a 100 grados centígrados, el punto de ebullición y estas se tienden a separar, se transforman en un estado gaseoso y ascienden. Perdón. Otra situación que se da en los líquidos, y de hecho ya lo habíamos mencionado, es la viscosidad. La cohesión es parte de la viscosidad es parte de la cohesión. El líquido se resiste a fluir. Mientras mayor sea la cohesión que existe, por ejemplo, en la miel, ¿verdad? Este carbohidrato que tenemos ahí tiende a tener moléculas muy fuertes y a estar muy unidas, que quiere decir que tienen mayor cohesión dentro de ellas, como que fuera un pegamento. Más difícil es hacerlo desplazarse sobre una superficie o a través de una tubería. Por ejemplo, si yo tengo miel y la temperatura está bien alta, pues la miel va a correr casi como que fuera agua. Pero si está en una temperatura ambiente, la miel va a ser más viscosa. Entonces, sus moléculas están tienen mayor cohesión en su estado natural. Y por ende, van a reducir su traspaso de un lado en otro. Por ejemplo, cuando hay bombas de petróleo, ¿verdad? O que mueven algún hidrocarburo, pues este tiende a tener mayor viscosidad o mayor cohesión entre sus partículas, entonces necesitan mayor fuerza para movilizarse de un lado a otro. Y dice por eso, sobre una superficie a través de una tubería y más tardará en llegar a otro punto. Otra cuestión es el punto de ebullición. Es la temperatura en que el líquido se va a transformar al estado ¿qué? Gaseoso, por acción de un aumento de temperatura. O sea, ¿qué va a pasar ahí? Va a subir la temperatura a 90, 100 grados, si fuera agua, 100 grados, si fuera alcohol, 70, ¿verdad? Mientras mayor sea la cohesión, más difícil es hacer que el líquido entre en esta transformación. Otro factor que afecta es la densidad.
Dice, es la cantidad de masa de líquido por cada unidad de volumen. Si la cohesión es grande en el fluido, las partículas se agrupan más juntas y será más denso el material. Vean qué interesante esto. Durante mayor cohesión, las células tienden a agruparse más, a estar más juntas, ¿verdad? Volverse ahí más pegado a la malla que les decía yo, y va a tender a ser más denso el material. Bueno, la cohesión es en el estado gaseoso, las partículas tienen ciertas características. Por ejemplo, tiene un movimiento veloz y aleatorio. Aquí la energía cinética es alta debido al movimiento que da el mismo fluido. Entonces, sus fuerzas intermoleculares son muy pequeñas como resultado. Los gases tienen una cohesión muy escasa. ¿Qué quiere decir esto? Que el gas no está tan pegada a las moléculas entre ellas, sino que está así como separadito. Tal vez van unidos, pero con nada se separa, ¿no? Entonces, a veces nosotros miramos que hay una fuga así y se ve bien disperso, ¿verdad? No es como que tiramos un chorro de agua y va parejito, ¿no? Hasta con el agua miramos como que hasta cuando vayan lejos se empiezan a separar las gotas y caen. En cambio, no, el gas sale disperso, se tira a lo general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen una cohesión muy escasa. Y se podría decir incluso que no tienen, ¿verdad? O sea, es tan escasa la cohesión que existe o el módulo de cohesión dentro de ellos que podríamos decir que es casi nula, ¿verdad? En una fórmula pudiésemos inclusive poner que la cohesión es cero, ¿verdad? Dice, esto puede cambiarse variando las condiciones a las que se encuentra sometido el gas, ¿verdad? Entonces, un cambio de temperatura en el gas tal vez se va a mantener en estado gaseoso, pero puede hacer que las moléculas tienden a estar más unidas, por ejemplo. Dice, factores que modifican la cohesión. La cohesión es la propiedad que indica lo juntas que se encuentran las partículas de las sustancias. Como ya se ha aclarado, esta unión se debe a su movimiento, a la energía cinética y a las fuerzas intermoleculares. Los factores que van a modificar la cohesión son aquellos que afectan a estas tres características. Y se tratan de la presión y la temperatura. La presión sí puede afectar la cohesión y la temperatura también. La temperatura hemos estado platicando, ¿verdad? Cuando está muy frío, está muy caliente, hay un cambio. Si la temperatura se reduce, se va a lograr que éstas se agrupen más y se compacten. O sea, durante más frío hay mayor cohesión, podríamos decir, perdiendo movimiento. Por tanto, la cohesión entre ellas va a aumentar. Los cambios en temperatura para variar la cohesión aplican para sólidos, líquidos y gases. Ejemplo de materiales con cohesión, el agua. Cuando dos gotas de agua coinciden en su recorrido, entonces van a ir a dos gotitas y hacen contacto, estas dos en un momento se topan, se unen y forman una sola gota. Cuando sentimos puchica, una gotota y ahí se van juntando hasta que se vuelve un río eso, ¿verdad? Gracias a esta cualidad, la cohesión. Ahora tenemos otra cualidad que es muy parecida, pero podríamos decir contraria a la anterior, que sería la adhesión. La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. O sea, si se dan cuenta, la cohesión se trata de fluidos de la misma molécula, podríamos decir, ¿verdad? Es el mismo fluido, es agua. Ahora, en la adhesión surge que pueden ser diferentes sustancias, o las mismas o diferentes, y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. La adhesión ha jugado un papel muy importante en muchos aspectos de las técnicas de construcción. Por ejemplo, la adhesión de ladrillo con el mortero. El mortero es cemento. Es un ejemplo acá. ¿Ah? Tenemos aquí un ladrillo, está en estado sólido, es de diferente material, y vengo y yo le aplico cemento y se pega. ¿Por qué? Porque está adherido. Ahí sí está literalmente
Son dos cuerpos diferentes, pero se pegan intermolecularmente. Entonces dice, la cohesión es distinta de la adhesión, para que lo tengamos claro. Ah, es que no es lo mismo, pues no, es distinta. La cohesión es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo. Ahora, mientras que la adhesión es la interacción. Vean, aquí dice, una es la atracción y esta es interacción entre las superficies de distintos cuerpos. Aquí podíamos ver, también aquí veo una gráfica donde podíamos nosotros ver en una cuestión, un GIF, qué sucedía. Por ejemplo, aquí podemos ver el sistema axial de las plantas y aquí vemos una célula de xilema, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo acá? Se están adhesiendo o pegando ciertas moléculas porque aquí lleva savia, ¿verdad? Pero ahora, si se dan cuenta, aquí hay dos moléculas de agua directamente. Aquí hay una cohesión porque se están pegando entre moléculas. En cambio, aquí se están adheriendo diferentes cosas dentro de ellas, ¿verdad? Podríamos ver ese ejemplo directamente, ¿verdad? Y en este caso se da cómo se adhieren, ¿verdad? Están separados y después forman un solo cuerpo. Ahora tenemos lo que se refiere a la compresibilidad. ¿Qué tan compresible es un fluido? Se caracteriza por el coeficiente de compresibilidad, denotado por la letra K. Y dice que va a estar definido como K es igual a menos 1 dividido su volumen, o el diferencial de volumen dividido el diferencial de presión, que representa la disminución relativa del volumen por unidad de aumento de presión. Su unidad es la inversa de la presión en el sistema internacional. Si se recuerdan, cuando estuvimos medio mencionando en el sistema internacional cómo se mide la presión, ¿sí? Va a ser un módulo de fuerza sobre un área. Y dijimos que las fuerzas se iban a medir en newtons, ¿verdad? Y el área, pues en metros cuadrados. Entonces, si se dan cuenta, acá está al revés, metros cuadrados sobre newton, como que hubiéramos hecho al revés la fórmula, ¿verdad? Esa va a ser nuestra fórmula de compresibilidad. Y esto dice que es más o menos a pascales a la menos 1, o su inversa, ¿verdad? Si lo queremos ver así. Porque ya sabemos que newton sobre metro cuadrado es pascal. Entonces, la inversa en pascales, ¿verdad? Entonces, podemos decir de esta forma. Permítame. En el módulo de comprensibilidad, da esta fórmula. Tanto K minúscula como K mayúscula dependen de la forma en que se realice dicho proceso. Entonces, aquí podemos ver nosotros cómo se da la compresibilidad. Y una fórmula de verlo es, nosotros colocamos un fluido dentro de un vaso que se pueda apachar. Por ejemplo, aquí hay una botella tipo PET, ¿verdad? Y cerrada. Si nos damos cuenta que hay dos fluidos, aunque no se ve en la parte superior un poquito de aire y en la parte inferior hay agua. Si vengo yo y lo presiono, el cuerpo genera una fuerza hacia arriba que trata de comprimir el aire que está en la parte superior, ¿verdad? Ese va a ser el módulo de compresibilidad que se da. Ahora, aquí nosotros podemos ver una gráfica donde hay un objeto que trata de ser, permítanme,
Perdón. Entonces, si se dan cuenta que hay dos factores que están afectando este ejemplo. Aquí hay un factor, presión. La presión la está ejerciendo este objeto, vean, y aquí está el fluido. Entonces, él está ejerciendo esta fuerza hacia abajo. Pero al haber un aumento en su temperatura, aquí puede ser un mechero, va a haber un cambio, y aquí podemos verlo en este caso. Entonces, al haber mayor presión, pues sí va a haber un cambio o una temperatura. Entonces, aquí podemos ver nosotros cómo será la gráfica de las fuerzas. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de compresibilidad. A 8 kilómetros bajo la superficie del océano, la presión es de 81.7 megapascales. Esa es la presión que se cree que hay a esa distancia. Determínese el peso específico del agua del mar a esta profundidad y la reducción en porcentaje del volumen si el peso específico de la misma en la superficie es de 10.606 kilonewtons por metro cúbico. Y su módulo volumétrico de elasticidad promedio es 2.34 por 10 a la 9 pascales. Supóngase que la gravedad no varía muy apreciablemente. Entonces, cuando me dicen aquí, yo voy a apreciar la gravedad. Y haga el esquema, dice, la diferencia de presión a los 8 kilómetros y en la superficie. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? La diferencial de presiones va a ser igual a la presión en 2 menos, ¿qué cosa? Esto simboliza la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque está en un cuerpo abierto. Entonces me dice que 81.7 que eran megapascales menos 0.1 megapascal, que sería una atmósfera, ¿verdad? Estamos hablando en términos de pascales. Entonces la diferencia es solo 0.1. Mi resultado de diferencia de presiones es de 81.6. Del módulo de elasticidad volumétrica, decimos que la presión atmosférica es igual a 0.1 megapascales. Y aquí viene la fórmula de ¿verdad? Aquí tenemos la famosa K, que la vimos aquí, ¿verdad? Es de esta fórmula K, y esta fórmula estamos usando. Es comprensibilidades. La diferencia de presiones dividido menos el diferencial volumétrico con el volumen inicial. Y esto va a tender a ser el diferencial volumétrico, el volumen inicial, que es negativo, va a ser igual al diferencial de presiones, que es el que sacamos acá arriba, dividido K. Y con este nosotros podemos sacar nuestra resultante. Entonces decimos que el diferencial de presiones es 81.6 megapascales. Por ende, si son megas, serían por 10 a la 6. Y dividido el 2.34, que está acá, ¿verdad? Que es el volumen de la elasticidad promedio del objeto. Pero acá me lo dieron por 10 a la 9 pascales. Entonces aquí está por 10 a la 9, porque pascal sobre pascal. Vengo yo y divido estos dos resultados de una vez. O sea, imagínense, de tanta palabra, lo único que tenía que hacer era restar la presión atmosférica y dividirlo entre este. Y me da 0.03487. Si el peso específico del agua en la superficie, estamos hablando en la parte superficial, este es el peso específico, lo que mencionaba acá, vean. Si el peso específico de la misma en la superficie es de 10.06 kilonewtons por metro cúbico, que es el que están mencionando acá, podemos obtener, ¿qué cosa? La densidad de este en la superficie. Entonces, con esta fórmula yo puedo definir cuál es la densidad que hay en la superficie. Entonces, aquí tenemos, en este caso, peso específico del agua va a ser igual a la densidad del agua por su gravedad. Entonces, la densidad del agua en la superficie va a ser igual al peso específico dividido gravedad, ¿verdad? Ya sabemos que 10.6 por 10 a la 6, porque son kilonewtons, dividido, ¿qué? La gravedad me va a dar a mí la densidad de este. Entonces, 1025.48 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad en la superficie. Dice, sí.
determinando la variación de la densidad hasta dicha profundidad que causa la presión de 81.7 megapascales, donde la masa es constante. Recordándole la fórmula de densidad, sabemos que densidad va a ser igual a masa partido un volumen. Y este va a depender del diferencial en densidad, que va a ser menos la masa por el diferencial en volumen partido el volumen al cuadrado. Y esto es igual a decir la masa sobre el volumen menos el diferencial del volumen sobre el volumen. Porque lo único que hicimos es separar este. Y esto es igual a esto. O sea, esto es para que ustedes interpreten de dónde surgió. Pero realmente este es el dato que a ustedes les interesa. Esto es igual a decir a la densidad del agua superficial menos, multiplicado menos el diferencial de volumen sobre volumen. ¿Qué quiere decir esto? Se recuerdan que sacamos anteriormente 1000.25.48, que son estos, ¿ven? Que es la densidad del agua superficial. Entonces, lo único que tengo que hacer es restarle la que tenemos en la parte interior, que sería esto, ¿eh? ¿Sí? Donde nosotros sacamos nuestro coeficiente. Simplemente vengo esto y lo multiplico por este dato. Entonces, si se dan cuenta, aquí sí hay un aumento. Son 35, 75, 85 kilogramos por metro cúbico. Dice, la densidad y el peso específico a esta profundidad serían, dice, la densidad a 8 kilómetros va a ser la densidad del agua más el diferencial en la densidad. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Sumar este resultado más el resultado que acabo de sacar. Tengo 1025.48 más 35.7585. Entonces me da 1061.24 kilogramos por metro cúbico. Esa sería la densidad a esa distancia, a 8 kilómetros debajo de. Y ahora su peso específico va a ser simplemente este resultado multiplicado por la aceleración de la gravedad, que sería 1061.24 por 9.81. Entonces, el peso específico son 10.410.35 newtons por metro cúbico. De esa manera nosotros podemos definir esto. No se preocupen tanto que este problema vaya a venir en su examen. ¿Por qué no? Digamos que esta parte de compresibilidad es un poquito más compleja y puse el ejemplo ahí para que vayamos entendiendo qué está sucediendo ahí hasta abajo, ¿verdad? Por eso es que vamos a entender durante más abajo del agua qué está pasando, ¿verdad? Se está dando una compresión del fluido. Vean qué diferencia hay de la parte alta hacia la parte ya interna. O sea, es un montón lo que hay de diferencia. O sea, de 1025 a 1061, ¿verdad? Otro ejemplo, si se aplica una presión a 20 litros de agua y se observa que el volumen disminuye a 18.7 litros, puchica, pero ¿cómo así que redujo sin que yo le haga algo más? Redujo volumen, no masa. Por eso dice, en este caso se aplica una presión a 20 litros de agua y se reduce a 18.7 litros. Entonces calcule la presión aplicada y haga un esquema. El cambio de volumen cuando se aplica la presión es el diferencial en volumen, ¿verdad? Porque nos está diciendo por qué se está dando el cambio en volumen, diferencial en volumen. Va a ser el volumen final menos el inicial. El final son los 18.7. Menos 20 nos va a dar menos 1.3 litros. Esa es la diferencia que hay, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto porcentaje disminuyó? Va a ser el diferencial del volumen dividido y por menos, con el símbolo negativo inicial, para hacerlo positivo, dividido ¿qué? El volumen inicial. Sabiendo yo cuánto fue que él difirió, dividido el volumen inicial, me va a dar un porcentaje. Entonces digo yo, 1.3 dividido 20 me da 0.065. Y al multiplicarlo por 100, me va a dar el término en porcentaje, que sería 6.5% que disminuye el volumen de esto.
Ahora, si nosotros decimos de la ecuación de compresibilidad, tenemos K es igual a presión dividido el diferencial en volumen menos su volumen inicial. Entonces, presión va a ser menos el coeficiente por la diferencial en volumen dividido su volumen inicial. ¿Qué quiere decir en esto? Aquí tenemos, ¿ve? 21,000. ¿Y cuál es el diferencial en volumen? Este, ¿ve? 0.065. Entonces, si multiplicamos este por este, me da 1.365 kilogramos fuerza dividido centímetro cuadrado. La presión que ejerce sobre un líquido aumenta de 500 a 1.000 kilopascales. Esta es otra duda. El volumen disminuye 1%, dice. Determine el módulo de elasticidad volumétrico del líquido. Y haga un esquema, dice. Haciendo el esquema, cuando se le aplica 500 kilopascales, que sería su fase inicial, y 1.000 kilopascales su fase inicial. ¿Qué quiere decir aquí? Que se le está poniendo diferentes fuerzas en cada uno de los lados. El módulo de elasticidad volumétrica del líquido sería menos el diferencial en volumen dividido su velocidad inicial, va a ser el volumen final menos volumen inicial, ¿verdad? Porque es un diferencial en volumen dividido el velocidad inicial. Y este es este 1%. O sea, este es el resultado de esto. Entonces, de alguna manera ya tenemos una respuesta. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, aquí tenemos el coeficiente. Y esta es la fórmula. La diferencia de presiones, aquí hay 500 kilopascales en el líquido y aquí hay 1.000 kilopascales. Esta es la fase inicial y esta es su fase final, vean. Aquí hay un volumen inicial y aquí hay un volumen final. Cuando tiene 500 está a esta altura, pero cuando tiene 1.000 está a esta otra altura. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Hay un volumen, se redujo un volumen, fue comprimido a consecuencia de una fuerza ejercida. ¿Qué diferencia de presiones hay? La primera son 1.000 menos la segunda. En este caso, la presión final menos la presión inicial. 1.000 menos 500. Dividido, como ya sabemos, el resultante, la diferencial en volumen dividido volumen inicial, que es 0.1 o 1%. Decimos 1.000 menos 500, 500. 500 dividido 0.01 me da 50.000 kilopascales. Y ahora vamos a ver nuestra última parte del día de hoy, que es lo que corresponde a capilaridad. Toda vez que la superficie de separación de un líquido con otro fluido es intersectada por una superficie sólida, ¿qué quiere decir? Que viene el líquido y va con una superficie a su alrededor, por ejemplo, una pajilla. La línea de unión de ambas determina la formación de un ángulo de contacto definido. Quiere decir que se va creando un ángulo, aunque nosotros no lo estemos viendo, de las paredes de este tubo, ¿verdad? Con el fluido. Como consecuencia de ello, si un líquido es confinado, quiere decir si es guardado por un borde sólido de dimensiones suficientemente reducidas, la superficie del líquido tiende a una cierta curvatura. Si nosotros lo vemos de cerca, tendría una curvatura, en este caso, axial hacia arriba. Para llevar así, hacia arriba. Ahorita vamos a ver una gráfica. Que de acuerdo a la ecuación de Laplace implicará la existencia de una mayor presión en su lado cóncavo. Estos son en definitiva los elementos básicos que permiten explicar el fenómeno de ascensión capilar de los líquidos. Por ejemplo, nos hemos dicho, bueno, ¿y qué pasa con una planta? ¿Cómo sube el fluido dentro de ella si no hay una bomba que lo succiona? Por un método capilar. Pasan en un capilar debido a consecuencia de que el cuerpo viene de un área donde tiene mayor área de líquido a una parte de menor área y tiende a ascender. Por eso permite explicar el fenómeno de ascensión, o sea, de subir de los líquidos. Si un tubo cilíndrico de diámetro muy pequeño se sumerge parcialmente en un líquido que lo moja, vengo yo, por ejemplo, una pajita de aquellas de Zipi, o de esos juguitos, lo pongo yo en la pila, por ejemplo, en una superficie grande de agua. ¿Qué pasa? Sin necesidad de que yo succione el agua, ella tal vez no logra salir, pero sí asciende más que a la altura que está el agua en la pila, ¿verdad?
Dice, si un tubo cilíndrico de diámetro muy pequeño se sumerge parcialmente en un líquido que lo moja, se produce en su interior una intercara curva denominada menisco, que sería la parte de arriba. A eso le llamamos nosotros menisco, que tiene una forma semiesférica y que asciende hasta cierta altura. Podríamos decir que hace un cambio de altura, porque no está a la altura inicial donde estaba el líquido en reposo, sino que subió ese menisco por las paredes del tubo del capilar a consecuencia de esta cualidad que tiene. Y aquí podemos ver nosotros cómo sucede en imágenes. Si se dan cuenta, aquí es ascenso capilar en imágenes. Aquí vemos un tubo bastante ancho, aquí un mediano y aquí un angosto. Y si podemos observar en la gráfica, aquí ven un tubo mayor en la parte de abajo, donde va corriendo el agua, o pudiese estar el agua estancada, ¿verdad? En una forma hidrostática. Si se dan cuenta, aquí empieza a ascender el agua, está más alta en esta parte que en la parte de abajo. Pero en el tubo medio, si comparo con el tubo más grueso, sube más. Quiere decir que este tubo tiene mayor capilaridad que el tubo más ancho. Ahora, si veo uno más angosto, vean, asciende aún más. Entonces se generan más fuerzas capilares dentro de él. Aquí podemos observar cómo es que asciende en este tubería más delgada el agua respecto a cuando está en reposo o cuando se pone un tubo más grande, ¿verdad? Entonces tenemos esta cualidad. Dice, ascensión capilar en imágenes. Entonces, este es el menisco que mencionan. Vean esta curvatura que se genera a la par de las paredes de la tubería, es lo que llamamos menisco como tal. Y vean, aquí está la diferencia en H, que sería nuestra diferencia de altura, y acá está afectando la presión atmosférica, tanto en la parte central como la de afuera. Entonces, no es a consecuencia de la presión atmosférica que la asciende, sino de su capacidad capilar que tiene el fluido. Para calcular el valor sobre elevación de líquido se produce calculando la presión reinante en los dos puntos ubicados en la superficie isobárica, en este caso el punto A y el B, porque se halla en una superficie horizontal en un fluido en reposo. Aquí menciona el punto A, que es la parte de afuera, o el B, que es la parte de adentro. Porque se halla en una superficie horizontal en un fluido en reposo, perteneciente al campo gravitacional terrestre. Y tenemos esta fórmula. La presión en A va a ser igual a la presión en B. Entonces dice, la presión atmosférica es igual a la presión en C más el cambio en altura multiplicado por el peso específico del fluido. Como el punto C está ubicado en el lado convexo del menisco, su presión estará disminuida respecto a la cara cóncava en él. En el lado cóncavo la presión es presión atmosférica y tenemos esta fórmula para explicar. De lo cual surge esto, aquí estamos hablando del ángulo del menisco que va a ser por el radio. ¿Por qué les pongo esto? No es para que se compliquen decir, bueno, me tengo que aprender eso, sino que entendamos de dónde surge. Aquí surge a partir de la ecuación de Laplace, que es esta, es un cambio en presión igual al alfa dividido 1 por el radio interno más el 1 menos el radio externo, perdón, y nos da este resultado. Entonces, usamos esta fórmula en el cambio de presiones. Las consideraciones hasta aquí realizadas para tubos cilíndricos con meniscos en forma esférica son también válidas para fenómenos de ascensión capilar entre dos placas planas paralelas. Están próximas entre ellas. También se da un caso contrario. A veces surge una cualidad donde tenemos el fluido afuera y aquí tenemos y tiende a ser no ascender, sino que a descender. Este es un caso bastante diferente. En este caso, en el caso en el que en la fase líquida no moja a la sólida, resulta un ángulo menor a pi. Como consecuencia, el coseno en el ángulo es menor a 0. El valor del cambio en altura es negativo, dice, lo que concuerda con experiencias realizadas en tubos capilares con fluidos no mojantes, en la que se advierte un descenso de nivel de líquido dentro del capilar. Entonces son cualidades de algún tipo de fluido que no tiende a mojar, ¿verdad? Entonces son casos muy particulares, vamos a decir. Pero sí sucede, no podemos decir que no se ve.
Y este fenómeno se denomina depresión capilar porque tiende a irse hacia abajo. Y sobre él valen las mismas consideraciones realizadas para el caso del ascenso. Bueno, estaríamos concluyendo con esto el día de hoy. Vamos a pasar a la fase de preguntas. La primera es de un ejemplo de tensión superficial, ¿verdad? Ustedes ya vieron que es más o menos tensión superficial, entonces hay que hacer un ejemplo de esto. Segunda, de un concepto diferente al de la presentación de compresión. ¿Qué es lo que les estoy pidiendo en este caso? Que coloquen no totalmente diferente a lo que yo dije, sino que otra literatura, pues busquen a otra persona que diga algo parecido o que tenga a dar a entender lo mismo, pero de una diferente manera. ¿Por qué me interesa esto? Porque ustedes lo investigan y lo razonan y dicen, ah, sí, se parece y pues esto es una forma que vayan estudiando de una vez. Tercera, de un ejemplo de adhesión en la vida cotidiana. ¿Qué pasa? Me van a dar un ejemplo de adhesión cuando algo se adhiere entre nosotros. Cuarto, de un concepto diferente al de la presentación sobre compresión de un fluido. Y quinto y último, de un ejemplo de capilaridad en la vida real. Entonces, yo estaría concluyendo con ustedes el día de hoy, agradeciendo a todos su tiempo, su comprensión y su puntualidad sobre todo. Y pues estaríamos viéndonos la otra semana. Tengan feliz fin de semana. Bendiciones.